es mi culpa, ¿no? Bueno, continuamos, señores estudiantes. ¿Están abiertos los de Excel? Por favor, me confirman si tienen abierto. Roger Quintero, ¿está abierto el documento? Sí, Inge. Ya. Señor Hitter también. Sí, también. Ya. Señorita Milena Lor. Sí, profe. Ya, listo. Vamos a entonces abrir lo que es el documento en Excel. Me confirman si pueden visualizar, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya. Bueno, les había dicho entonces como primer paso es el cálculo de la proporción de no conformidad. Aquí les dije que volvemos, simplemente digitamos en la fórmula y le volvemos a copiar. Aquí vamos a ver nosotros cómo se calcula ese nivel de proporción, ¿ya? NP, yo tengo con ustedes de acuerdo a cada uno de los elementos. Aquí nosotros tendríamos que ir calculando lo que equivale NP para el primer subgrupo, que es el número 1, tenemos de 12. Y lo que es N tengo de 300, es decir, por cada uno, aquí por decir, yo le pongo por cada uno de estos voy a ir elaborando una columna nueva que va a ser aquí de proporcionalidad, pero eso le vamos a colocarle abajito, ¿no? Entonces solo tomo en cuenta el primer dato, por ejemplo. Si tomo en cuenta el primer dato, voy a hacer una sustitución en la fórmula. Dele en la fórmula, sustitúyale y vamos a irle ubicando lo que nosotros requerimos, ¿no? Entonces, por favor, ahí vamos elaborando. Entonces, NP, vamos a irle viendo acá arribita. ¿Cuánto vale NP de la primer dato? Vale 12. Entonces, aquí abajito le voy a ponerle 12, por favor. Reemplazo en vez de esa fórmula. ¿Sí? Eso significa que los elementos que no están conformes de la primer subgrupo. ¿Y cuánto es N total? N total representa 300 del primer subgrupo. Es decir, los dos datos voy cogiendo y por lo tanto le pondría aquí debajo, en vez de N, le pongo los 300. Y aquí nosotros ya podemos tener un primer dato. La proporcionalidad para el primer dato, es decir, lo voy a colocarle aquí, la letra P, va a ser igual. Y le voy a colocar aquí al ladito el primer dato. Le pongo un poquito más acá. Sería los 12 que tengo aquí. Le vamos a dividir para 300. Estoy haciendo una pequeña fórmula. 12 para 300. Y aquí me va a dar el primer dato. Voy a hacerle con 3 decimales. ¿Sí? 0,040. Y le vamos a colocarle ese primer dato. ¿No? Por favor. Entonces, este va a ser la primera proporción de no conformidad del primer dato o del primer subgrupo. Me ha dado 0,040. Entonces, aquí vamos utilizando justamente la información que tenemos del primer caso, ¿sí? Entonces, aquí tendría 0,040. Ya, señores estudiantes, ese sería el primer dato. Y ahí sí haríamos para el segundo subgrupo, tercer subgrupo, cuarto subgrupo. Y lo que quiero decirles es indicándole, calculamos la proporcionalidad de no conformidad empleando esta fórmula de cada subgrupo. Entonces me ha dado del primer subgrupo, he dividido los 12 para 300. ¿De dónde saqué? Entonces, ahora sí vamos a ver este primer paso que hice de esta manera, este primer dato, he sacado, ¿no? Con ustedes, voy a ponerle un recuadrito, y le voy a hacer este primer paso, le voy a hacer en el cuadro de aquí abajito. Pásense ustedes el cuadro de aquí abajo. ¿Ya? Aquí tenemos con ustedes los subgrupos y le vamos a pasarle los dos datos que ya tenemos en el problema. La cantidad de inspeccionada N y la cantidad de no conformidad. Pasemos primero esa información en esta tabla. Súbase, por favor. Cópielen los dos datos. Seleccionen los dos datos hasta aquí, antes del total. Le ponemos control C y me voy acá abajito. ¿No? Me voy acá abajo, le doy justamente donde quiero copiar aquí en cantidad y le pongo control B. Estos dos datitos son los que he colocado de los datos del problema. Eso no me he inventado y le he colocado los dos datos del problema. Si usted ve que automáticamente ya me va sumando el total de la primera, de la segunda columna, el total de la tercera columna. Me van sumando. Espero que hasta aquí tengan el primer dato, por favor. Solo lo que he hecho es
copiar y pegar. ¿Sí? Entonces ahí tenemos los dos datos. ¿Ya? Ya. Continuamos. Hasta aquí alguna pregunta, señores. Lo único que he hecho es copiarlo de arriba y pegarle acá abajo. Ahora sí vamos a ver la cuarta columna. La cuarta columna es el primer paso que hice con ustedes, que era cálculo de la proporcionalidad de no conformidad, es decir, este dato. Aquí me dice que debo dividir la tercera columna dividido para la segunda columna, es decir, los datos de la tercera para los datos de la segunda columna. Es decir, aquí teníamos NP, datos de no conformidad sobre lo que es en este caso teníamos con ustedes la cantidad inspeccionada. Por lo tanto, me voy acá en la cuarta columna, proporcionalidad de no conformidad, y voy a aplicar aquí una fórmula. Pongo el signo igual, ¿ya? Coloco los datos de la tercera columna, que en este caso tengo los 12, y le voy a dividir para los datos de la cantidad inspeccionada que vale n. Y estamos aplicando la fórmula de proporcionalidad de no conformidad. Hemos dividido los datos de la tercera columna para los datos de la segunda columna y le ponemos enter. Ahí me ha dado 0,040 el primer dato. Y lo único que voy a hacer de estos datos, voy a arrastrar hasta la parte del 25 subgrupo. Suelto y ya tengo los datos de proporcionalidad, ¿ya? De cada uno de ellos. Por favor, hasta ahí me confirman la información que le estoy entregando, señores estudiantes. Si estamos de acuerdo, señor Hitter, me dicen, por favor. Sí, profe. ¿Ya? Entonces, ese va a ser la cuarta columna. Simplemente hemos dividido o hemos utilizado el primer paso que colocamos aquí. Sí, por eso estoy poniendo cálculo de la proporción de no conformidad. Y tenemos esa columna formada. Vamos a continuar, señores estudiantes. En el segundo paso dice calcular el tamaño del subgrupo y el método a emplear, por favor. ¿Cuántos datos tenemos aquí según la primera columna? Veamos si cumple, dice, el tamaño está de 25 datos. Ese es su grupo. Por lo tanto, estamos aquí hablando que tenemos un total de 25 datos. 25 datos de ese subgrupo. 25 datos. Ese sería el tamaño del grupo o del subgrupo. Y estamos empleando aquí el método, que en este caso es método de gráficas P. Así le ponen, señores estudiantes. Métodos de gráficas P es el que estamos utilizando para nosotros hacerlo. Primero, cumple con lo que es los 25 datos, que está dentro de la norma. Y métodos de gráfica P, que es el método que vamos a emplear. Eso me dan colocando en el segundo paso, por favor. ¿De acuerdo? Estamos estableciendo el paso por paso. Y vamos al tercer paso. Aquí vamos a ver calcular la línea central para la gráfica P. La línea central es el punto medio que vamos nosotros a elaborar. Aquí les doy una fórmula para el cálculo del punto medio o de la gráfica central. La proporción media va a ser igual a la sumatoria de NP sobre sumatoria de N. Y ahí tenemos justamente este tipo de aplicación en lo que tiene que ver con la sumatoria. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces vamos a continuar. Ya. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Por favor, es necesario que sumemos, dice, la columna de n por p y la columna de sumatoria de n. Vamos aquí abajito. Yo tengo la sumatoria, es decir, la suma total de n. ¿Cuánto me ha dado la sumatoria de la segunda columna? Me ha dado 7,500, si ustedes me pueden visualizar.
Y la sumatoria de n por p, yo tengo un total de 138. Me ha dado 138. Si tengo estos dos valores, lo único que voy a hacer es reemplazarlos en la fórmula. Entonces voy a colocarme aquí. Voy a copiarle, control C la fórmula, el ladito le voy a ponerle control V. Le vuelvo a repetir la fórmula. Y aquí voy a ponerle cuánto me daba la sumatoria de n por p. N por P me da 138, la tercera columna. Voy a poner aquí, entonces, en vez de poner todo este dato, voy a poner 138. Y la sumatoria de N, que me da la segunda columna, 7500. Aquí voy a ponerle 7500. ¿Ya? Ahí tengo reemplazado los dos valores. Por lo tanto, voy a hacer el cálculo. Voy a ponerle la PMD, que es la parte central o la proporción media. Y le voy a ponerle aquí una especie de, le voy a ponerle hacia la derecha. Y aquí voy a hacerle la fórmula. Voy a ponerle entonces los 138, siempre se pone el sin igual, dividido para 7500. ¿Ya? Y tengo este valor de la proporción promedio. Este le voy a pintar para darme cuenta de que ese es el valor que me dio 0,0184. Ese es un datito que ya me dio calcular la línea central para la gráfica P. Me ha dado 0,0184. Hasta ahí, por favor, cualquier pregunta, irán guardando, por favor. No, ustedes están guardando la información y eso nos van viendo, por favor. ¿Sí? Vayan guardando la información. Ya. Bueno, hasta aquí alguna preguntita, señores estudiantes. Si tienen alguna pregunta, me dicen, por favor. Señorita Lor, ¿preguntas? ¿Estamos hasta ahí claros? No, profe, todo bien. Ya, muy bien, ¿no? Entonces vamos a continuar. Hasta aquí tenemos el siguiente paso. Esto ya le borramos porque aquí mismo ya le dice el resultado. Este le voy a eliminar. ¿Sí? Porque aquí tengo el total. Vamos ahora al cuarto paso. En el cuarto paso vamos a hacer el cálculo de los límites. Límite superior y límite inferior. Vamos a trabajar. Aquí les di dos fórmulas a ustedes. La una con más 3 y la otra con menos 3. Aquí le decíamos UCLP, significa límite de control superior de la proporción. Y aquí tengo LCLP, significa límite de control inferior de la proporción. Vamos a ver aquí, si ya tenemos algunos datos, voy a hacerle simplemente la aplicación, porque aquí sería de cada subgrupo, de cada subgrupo. Acordarse que cuando yo hablo subgrupos, hablo, aquí tengo el primer subgrupo, aquí tengo el segundo subgrupo, tercer subgrupo y así, ¿no? Hasta 25 subgrupos. Voy a hacer solo el cálculo del primer grupo y luego le hacemos la fórmula, la aplicación, tanto aquí en fórmula como también aquí donde tengo la columna, sería la quinta, ¿no? Esta es la primera, segunda, tercera, cuarta, y esta sería la quinta columna que mismo dice límite superior. Y aquí dice límite, línea media y límite inferior. Vamos a trabajar entonces en esas columnas. Pero primero voy a hacerle la fórmula de aplicación. Por favor, copien la fórmula que tenemos arribita y vuelvan a pegar abajito. ¿Sí? Vamos a ubicarle así. ¿Ya? Le vuelvo nuevamente a repetir la misma fórmula. Y aquí vamos a ir colocando la información que ya tenemos en la parte superior. ¿Ya? Yo tengo con ustedes aquí, dice, en la proporción media. Vean, fijarás en que aquí voy, en vez de proporción media que tengo aquí en la fórmula, le voy a reemplazarle por el valor. El valor que me dio es 0,0184. ¿Ya? Acá me dice otra vez, vuelva en la fórmula de raíz cuadrada, otra vez me sale proporción media. Entonces le voy a ponerle 0,0184. 1 menos P. La P es la proporción del primer subgrupo. ¿Cuánto me dio? El primer subgrupo tengo una tablita. Me dio de 0,040.
y por lo tanto le voy a reemplazar la primera proporción 0,040. Estoy reemplazando de la proporción. Y n representa el número total de cantidad de inspección. Aquí tengo del primer subgrupo. El primer subgrupo me da 300 y por lo tanto le voy a reemplazar con los 300. Le voy a ampliarle un poquito más la fórmula para que me quede una sola. Ahí estaría, ¿no? O sea, le hago un poquito más ancho y ahí me queda en una sola los datos. Entonces, lo único que he hecho es reemplazar en esta fórmula los datos que ya tengo. Tengo la proporción media, que es de 0,0184, y reemplazado dentro de la fórmula. En vez de P, le he puesto la proporción que tengo del primer subgrupo. La proporción que me da del primer subgrupo me da 0,040, le he reemplazado aquí. Y N, que representa la cantidad de inspecciones que yo tengo, son 300 del primer subgrupo. Y ahí tengo reemplazado el primer valor. ¿De acuerdo, señores estudiantes? Si estamos hasta ahí, señor Hitter. Sí, Inge. Ya, señor Roger Quintero, bueno, muchas gracias. Entonces vamos viendo. Ya tengo ese primer valor. Ahora vamos a aplicar una fórmula acá abajito. Voy a colocarle el signo igual. ¿Ya? Voy a colocarle el valor que corresponde. Voy a ir jalando. El valor sería este valor. Voy a dar un clic en 0,0184. Más, le pongo el número 3. Espera que estoy en la fórmula haciéndola de arribita. ¿Qué multiplica? Le pongo el asterisco. Por favor, irán haciendo conmigo esta parte. Vamos a ubicar dos paréntesis, una y dos, por favor, dos paréntesis. Y nuevamente volvemos a ubicar el valor de 0,0184 que se encuentra acá arriba mismo. Otra vez les repito. Pongo el signo por, abro un paréntesis nuevo, le pongo el número 1 y le resto. Menos, aquí me dice la primera proporción de esta tablita. Yo tengo proporción de no conformidad del grupo número 1 es 0,040. Le doy un clic en este 0,040. Y voy a cerrar un paréntesis del primero, un paréntesis del segundo y un paréntesis del tercero. ¿De acuerdo? A ver, pero me falta antes de que cierre el paréntesis, perdón. Quitémosle ese paréntesis todavía. Ya tenemos cerrado una y dos paréntesis, ¿sí? De este valor. Le vamos ahora a dividir. Dividir faltaba, ¿no? Apenas son dos paréntesis que se están cerrando. Para 300, 300 significa la cantidad de inspección del primer subgrupo, es decir, estos 300. Ahora sí cierro. Cierro el paréntesis. Tengo cerrado. Por favor, ustedes como están trabajando en computadoras de escritorio o posiblemente en su laptops, búsquele, decía, si es que es en escritorio, al 94, o si no le buscan esta simbología, que en este caso es el elevado, ¿sí? El sombrerito. Si le encontraron, por favor, si están en escritorio, al 94. Si es que la tecla al y el 94. Y si están ustedes en computadora escritorio, busquen en una de las teclas, tienen este signo elevado. Si le encontraron, por favor. Si le encontraron, señores estudiantes. Señor Quintero, si le encontró. Sí, Inge. Ya, señorita Lor, si le encontró, por favor. Sí, profe, ya. Ya, señorita Lady. Lady Alcibar, parece que es no. Señorita Lady. ¿Se le Sí, encontró? profe. Eso, muy bien. Sí. Ya. Entonces vamos a continuar. Le he puesto elevado. Abran un paréntesis. Y pongan ahora, como son raíces cuadradas, voy a ponerle el número 1, le divido para, como es cuadrado, le pongo el 2. Así se sacan las raíces en ecuaciones, ¿no? Y cierre el paréntesis. Si fuera cúbica, le pondría 1 sobre 3. Como es cuadrada, 1 sobre 2. ¿Ya? Hasta ahí ya tengo este valor. Entonces, si ya no pasa, ya he completado la fórmula y le pongo Enter, por favor. Al darle Enter me da 0,041. Ese sería el resultado del primer valor, ¿sí? Del primer valor, es decir, de esta donde dice límite superior, le colocaría ese resultado. Pero ahí voy a hacer una sola fórmula, ¿no?
estoy poniendo en fórmula, ¿sí? Vamos a ver ahora, este sería el límite superior, ¿sí? Y hagámosle nuevamente la fórmula aquí en la siguiente columna, aquí cito donde yo estoy haciendo, ¿no? En esta columna. Entonces, en la columna E que yo tengo, vamos a ubicarle nuevamente la fórmula, hacemos lo que hice hace un momentito. Póngale el signo igual, señores estudiantes. Ahí voy a hacer, para luego solo arrastrar y no hacer una a una, sino cuando acabo, ¿sí? Ahí voy a colocar, dice, coloque el promedio de la proporción media. Vamos acá arribita. Yo tengo la proporción media, me da 0,0184. Más, póngale el número 3, multiplique, es decir, el asterisco, abra dos paréntesis, nuevamente vuelve a colocar, dice, el promedio, la proporción media, es decir, este valor, ¿ya? Por, otra vez el asterisco, abra paréntesis, uno menos. Coloque, dice, la proporción de no conformidad. Aquí tengo del primer subgrupo que me da 0,040. Cierre paréntesis, ya tengo del uno, cierre otro paréntesis del 2, ¿ya? Y dividamos. Dividido para, dice, aquí hablamos n. N representa la columna número 2, que son los 300 del primer subgrupo. Y ya tengo ese valor. Ahora sí cierro el último paréntesis elevado. ¿Se acuerdan que decía? Búsquenle este sombrerito al 94 los que están en el escritorio, o si no, busquen su laptop, abra un paréntesis y póngale el uno dividido para 2. Cierre paréntesis. Hasta ahí queda completa esta fórmula. Enter y ya me da 0,041. Ahora, yo quiero que unos datos se mantengan congelados, ¿sí? Congeladitos. Para el momento de arrastrar, se me modifiquen ciertos valores y no se me modifiquen el resto. Dele doble clic en esa celda, por favor. Hay valores que yo quiero que se conserven. Empecemos del signo igual. Ubíquese después del signo igual, está titilando. Ahí está en E51. Póngale la tecla F4, por favor. Ya tengo la primera. Pásese a la otra E51 otra vez, después de los dos paréntesis que se abrieron, ¿no? Y póngale nuevamente F4, ¿ya? Ahí tenemos estos dos valores. Este D68 que nosotros tenemos va a modificarse. Este B68 que tenemos también se va a modificarse, ¿no? Lo único que hemos puesto congelado son lo que es el promedio o la proporción media. Solo dele Enter. Y ahora sí, vamos a ubicar, aquí tengo una crucita en una parte, esta me sirve arrastrar. Y bájese arrastrando hasta el dato 25. Suelte y ya tengo los valores de cada uno de ellos. Me da 0,0, casi la mayor parte son 0,042. ¿Ya? 0,042. 0,41 me dan al primero, luego 0,042 en el resto. Ya tenemos hecho el límite superior. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, señores estudiantes? Me consultan cualquier novedad hasta aquí. ¿Sí? ¿Me dicen cualquier novedad hasta aquí, por favor? ¿Sí estamos claros hasta ahí? Un ratito, profe, ya. ¿Perdón? Un ratito estoy haciéndole ese de Ya, ahí. tranquilo nomás. Háganlo nomás. Me consultan si es que alguna cosa no quedó clara. Ya. Inténtenle, háganle bien. Si es que alguna cosa no les salió bien claro, me dicen. ¿Qué tal estamos hasta ahí, señor Quintero?
Sí, Inge. ¿Sí está entendido? No hay ningún problema, ¿no? Sí. Ya, bueno. Vamos entonces poco a poco. Ya tenemos el límite superior. ¿Ya? Señor Hitter, ¿hasta ahí estamos? No, profe, Ya, tengo por un problemita. Espera un ya, ratito. listo. No hay problema. ¿Puede repetir otra vez ese de ahí? ¿Cuál, por favor? Esta, El que... Sí, ese. esta columna, ya, no hay Ya, ya. problema. Voy a volver a hacer. No hay ningún problema. Tranquilos. Eso quiero que me digan nomás para que sigan haciendo conmigo. Está vacía esta columna, ¿sí? Voy a coger el sin igual. Verá que voy a hacer esta fórmula que le colocamos al comienzo. Voy a volver a hacerle. Dice, aquí en la fórmula me dice PMD, es decir, la proporción media. Busquemos la proporción media que tengo acá arribita. He puesto el signo igual y le coloco la proporción media. Primer dato de la fórmula. Más, voy a ponerle el número 3 que dice la fórmula. Ponemos que multiplica, le ponemos el asterisco. Y vamos a colocar aquí para raíces cuadradas, cúbicas, siempre se debe poner un paréntesis primero. Aquí voy a poner dos paréntesis, una y dos. ¿Ya? Y aquí me dice, coloque nuevamente el dato de la proporción media. Es decir, otra vez doy un clic en la proporción media de aquí arribita. Pongo el asterisco porque me dice multiplique. Abra un signo de pregunta, digamos, abra el signo, perdón, el paréntesis y ponga uno menos. ¿Cuál es la proporción? La P, la cantidad, la proporción de no conformidad, es decir, la cuarta columna, los datos. Los datos de la cuarta columna del primer subgrupo me dan 0,040. Este primer dato escojo de esta proporcionalidad. Y voy a cerrar un paréntesis y dos paréntesis. He cerrado apenas dos paréntesis. Todavía no está el color negro, ¿no? Y aquí le voy a dividir para n. Voy a colocar el signo de división y le pongo para n. N representa la segunda columna, es decir, la cantidad de inspección. N vale 300. ¿Ya? Hasta ahí he llegado. Cerramos el siguiente paréntesis. Cerré la parte negrita, ya me dio un color negro el último. Ahí he cerrado todo. Y esto le voy a elevarle, por eso le ponía al 94, abro un paréntesis y le pongo el 1 dividido para ¿cuánto? Como es raíz cuadrada, para 2. Cierro paréntesis y he concluido hasta aquí. Hasta ahí estamos, señor Hitter. Sí, profe, ya. Ya, le doy Enter y ya me da el primer valor. Pero hay datos que debo congelarle, como dice, ¿no? Voy a darle doble clic en la fórmula. Y ahí voy a congelar, apenas es un dato que yo estoy utilizando en dos partes. La proporción media está en E51, ambas. Me coloco entonces la primera de E51 después del sin igual, le pongo la tecla F4. Acá tengo otro E51 que es la proporción media, también me publico antes de, le pongo F4. Y eso ya queda congelado, no se va a volver a modificar. Enter. Y ahora sí lo único que hago es arrastrar los valores hacia la parte final, antes del total. Suelto y ya tengo de cada uno de ellos los datos. ¿Ya? Es lo único que hice en este tipo de columna. ¿Estamos de acuerdo, señores, señoritas estudiantes? Ahí sí. Sí, profe, ya. Gracias. Ya, muy bien. Hasta aquí hemos alcanzado con este tipo de nivel. Bueno, ahora sí, vamos a hacerle el límite de tipo inferior. Hemos hecho el límite superior, por eso está aquí arribita en la columna, límite superior. ¿Sí? Ahora voy a ver aquí, dice el límite inferior. Esta columna, límite inferior, le he puesto con un color amarillo y vamos a ver por qué. ¿Sí? Vamos a hacerle en la formulita que tenemos aquí, que tengo de límite inferior, le voy a con control C, le pongo control V. ¿Ya? Ahí le voy a poner. Ahí voy a reemplazarle lo mismo que hicimos anteriormente. Me dice el promedio o la proporción promedia, voy a colocarle el valor y voy a irme acá arribita. Aquí le voy a reemplazar. El primer dato, en vez de ponerle PMD, le pongo 0,0
184, el que tengo aquí arribita. Ahora ya no es con más, ahora es con menos 3. Vuelvo a reemplazar en vez de PMD, le pongo 0,0184. 1 menos P. La P es la proporción y por lo tanto vuelvo nuevamente a colocar del primer subgrupo. ¿Cuánto me daba la proporción? ¿De cuánto era, señores estudiantes? De no conformidad. 0,040. Eso, entonces le voy a colocarle aquí 0,040. ¿Y N cuánto representaba, señores estudiantes, del primer subgrupo? 300. Muy bien, los 300, correcto. Aquí le voy a ampliarle un poquito más el ancho para que me quede una sola la fórmula. Y ahí ya tengo la fórmula. Sí, aplicado. Verá que arribita le estoy haciendo el cálculo del primero nomás, ¿no? Solo para demostrar del primero cómo sale. Y ahora sí, en esta partecita voy a hacerle donde dice en este dato, en esta celda F64, voy a aplicar la fórmula. ¿Sí? Veamos cuánto me da el resultado. Pongo el signo igual. ¿Sí? Y en el signo igual dice coloque el promedio, ¿sí? De la proporción. Coloco el dato de 0,084. Menos, ahora pongo el 3 que multiplica, para que voy haciendo la fórmula, abro dos paréntesis. El promedio me da otra vez, vuelvo a copiarle 0,084 por, abro paréntesis, 1 menos, ¿cuánto vale la proporción del primer dato? Vale 0,040, es decir, voy a coger este dato, ¿sí? Este dato. Cierro una y dos paréntesis, solo he cerrado dos. Le divido para el número total de inspecciones, es decir, del primer subgrupo me da 300. ¿Sí? Cierro el siguiente paréntesis. Elevado, ¿sí? Abro un paréntesis, 1 sobre, como es cuadrada, raíz cuadrada, sobre 2, cierro paréntesis, y hasta ahí he concluido. Y me da negativo, menos 0,005. Ese dato me da en el límite inferior. ¿De acuerdo? Ese tipo de información. Espero que hasta ahí les haya salido este resultado para que estamos aplicando en este dato. Bueno, les espero un ratito hasta que les salga este tipo de información, este dato. ¿Sí? Pues vamos revisando. Hasta aquí el primer dato. Hasta aquí alguna pregunta, señores estudiantes. Señorita Churta, si se encuentra por ahí. Raiza Churta. Lamentablemente, verán, después no se me quejarán. Cinta Lor, si estamos hasta ahí. Sí, profe, yo estoy aquí. Ya, muy bien, pero sí estamos con el ejercicio bien, ¿no? ¿Sí? Me consulta nomás cualquier novedad. Sí, profe. Ya. Listo, vamos a ver. Si aquí me dio menos 0,005, por favor, cuando hagamos los límites inferiores y me dé cualquier negativo y que me dé, esto va a equivaler a, le ponen cualquier negativo que me dé ahí, 0,00. Cualquier negativo. Si aquí me dio menos 0,005, si me hubiese dado menos 0,10, si me hubiese dado menos, pero siempre negativo.